¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto saludarles como siempre. Y voy a tratar de hacer un resumen de lo más importante que ha habido aquí en las últimas horas. Me causó, como a todos, una gran conmoción el derrumbe de parte del centro comercial Arts en el Pedregal, allá en la capital de la República Mexicana. Fue a las 11:30, más o menos, cuando se reportó el derrumbe de una parte importante de la estructura de la Plaza Arts en la zona del Pedregal, ahí en la lateral del periférico, enfrente del Hospital Ángeles, en dirección hacia el norte, allá en la capital de la República Mexicana. Autoridades informaron que los trabajadores de este centro comercial y personas que viven aledañas al lugar fueron evacuadas, o sea, se sabía que vendría un desequilibrio estructural, que es lo que así se llama. En tanto, elementos de protección civil, de la propia Policía Federal y bomberos llegaron al lugar cuando acordonaron el mismo, afortunadamente, y de ahí vino el derrumbe. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es José Ramón Amieva, dice que el derrumbe fue en el área de oficinas, hay muchas oficinas, afirmando que se desplomó la fachada, pero había un enorme tramo que estaba en lo que se llama cantilever, o sea, estaba volado, y ahí vino el problema. Reitera el secretario de Protección Civil, que es Fausto Lugo, que no hay personas lesionadas. Afortunadamente no hubo muertos y no hay tampoco personas desaparecidas. De igual manera, se hizo énfasis en algunos puntos que les quiero dar a conocer. Bueno, se suspenden las actividades en la plaza comercial. Se inicia la carpeta de investigación para determinar las causas del derrumbe. Obviamente hay una falla en el cálculo, porque hay un contramomento muy importante ahí en este volado, que no se previó, evidentemente, que había una falla en el diseño, y se establecerá mediante el Instituto para la Seguridad de las Construcciones si fue una falla estructural o fue por una falla de alguna forma de asentamiento. No debemos de olvidar que ahí está junto la presa de Ansaldo, del río del mismo nombre. Ahí se podría haber presentado alguna falla estructural producto de el paso de algún tipo de desgaste hidráulico en la zona. La próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con alcaldes electos de Morena para acordar que se frenen las contrataciones de personal y no se otorguen más licencias de construcción. Esto no sé si sea realmente algo necesario, porque aquí, no sé, puedo aventar ahí una teoría. Esto puede ser una falla en el cálculo, ahorita les digo quién fue el que hizo el cálculo, o puede ser un tema de carácter de corrupción. Se cuestionó que una obra de esta magnitud no tiene ni un año de haberse inaugurado, tuviera este derrumbe como se vio, y que la magnitud del desastre pudo haber generado, como lo dije en un tuit hace muchas horas, una tragedia mayor. Pues se trata de un centro comercial muy importante. Solamente quiero decirles que en un lugar público, estadio, teatro, iglesia, hospital, los cálculos deben de ser mucho más estrictos, ya que siempre hay la presencia de muchas personas, son cargas vivas, la gente que se mueve es una carga viva,
y tiene que haber márgenes mucho mayores de resistencia estructural que aquí claramente no se dieron. El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, dice que para ellos es una falla y un problema de diseño el derrumbe de la Plaza Arts del Pedregal. Esto luego de haber sido cuestionado si se creía que era un caso de negligencia, como lo sostuvo José Ramón Amieva. Destaca que será la Procuraduría de la Ciudad de México quien determine a los responsables. Y aquí les digo, miren, el director del proyecto, el promotor del proyecto, el dueño del proyecto es Javier Sordo Madaleno, un hombre que ha hecho una gran carrera arquitectónica en centros comerciales en la República Mexicana, como Antara, allá en la Ciudad de México, como Andares, en la ciudad de Guadalajara. Ha habido otros que ha hecho, y en todo le ha ido pues, realmente muy bien. Aquí nos llama profundamente la atención porque Javier es un hombre que ha hecho, Javier Sordo Madaleno es un hombre que ha hecho obras muy importantes, un edificio de condominios en Playa Diamante, el mejor del lugar, y pienso que es un hombre muy capaz, que él ejecuta el proyecto, pero subcontrata algunas cosas, como por ejemplo el cálculo estructural. El cálculo estructural estuvo realizado a cargo del Grupo Riobó, empresa que encabeza el ingeniero José María Riobó Martín, señalada por presuntamente ser favorecida de contratos sin licitación en obras como por ejemplo los segundos pisos del periférico durante la administración del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Estuvo a cargo de la ingeniería estructural de Plaza Arts, así se escribe A-R-T-Z, Arts del Pedregal, que esta mañana parte de ello se derrumbara. Desde el inicio de su construcción, vecinos manifestaron su inconformidad por la obra, ya que manifestaban que había problemas de desabasto de agua y también que generaría una problemática de movilidad por la enorme cantidad de vehículos que se moverían ahí. En noviembre, esto me lo recordó mi hijo hoy en la mañana, en noviembre del 2016 se registró un derrumbe en la construcción en la zona de la cimentación, en la que hasta donde recuerdo no hubo reporte de heridos. En junio del año pasado, un grupo de vecinos clausuró de manera simbólica las obras, además de las anteriores demandas. También denunciaron la tala ilegal de 5 hectáreas verdes y daños en viviendas aledañas. Es el, digamos, el reporte que se tiene de este sitio. Estaremos esperando más información de este centro comercial que afortunadamente pudo evacuarse, aunque no entendemos una falla tan obvia en el... Miren, cuando se hace un volado muy largo, tiene que haber traves que sigan el momento, es decir, la fuerza por la distancia de todo el esfuerzo que se va a venir sobre estas traves de parte de la estructura superior. Si no hay un cálculo adecuado, las estructuras por lo general son más endebles y la fuerza, o sea el peso por la distancia que es el volado, hace que se venza la estructura, y eso fue exactamente lo que le pasó a esta construcción. Lamento muchísimo la afectación que en su carrera tiene
el arquitecto Sordo Madaleno, porque pienso que es un hombre que le había ido muy bien durante muchos años, que había hecho muchas obras, y me da mucha pena. Afortunadamente no pasó a más, pero creo que esta construcción va a traer como consecuencia una cadena de rechazos de clientes sobre los inmuebles construidos por este arquitecto. Es una pena. También les quiero decir que se prevén amparos por austeridad decretados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Olga Sánchez Cordero, que fue, como usted sabe, elegida por López Obrador como futura secretaria de Gobernación, prevé que se vayan a presentar amparos por lo que está proponiendo el presidente electo, que es la reducción de sueldos de funcionarios que está contemplado en un plan de austeridad en el gobierno del eventual virtual presidente electo. Quiero decirles, yo no estoy tan de acuerdo con que a un funcionario público se le baje su salario. ¿Por qué? Porque bajar el salario implica el que haya una mayor posibilidad de que se presente para esa persona que se le bajó el salario un esquema de corrupción. Yo hubiera preferido que Andrés Manuel López Obrador hubiera optado por funcionarios bien pagados, que no tuvieran que enfrentar este tipo de limitaciones. Si estás bien pagado, tu jefe, que es el presidente, puede llegar y decirte: ya te estoy pagando bien, no tienes por qué encontrar recursos o ingreso de recursos por otra vía que no sea la propia de tu salario. No se me hace no se me hace lógico lo que está proponiendo el presidente López Obrador. La eventual secretaria de Gobernación enfatizó que la reducción de remuneraciones solo aplicará para los funcionarios del gobierno, es decir, al Ejecutivo Federal, porque constitucionalmente no se puede disminuir la percepción, por ejemplo, de ministros o de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí no puede haber una reducción. También les quiero comentar, antes de terminar, que otra vez vuelve a surgir el nombre de Atenco, San Salvador Atenco. Fíjense que Atenco, el pueblo, protesta frente a la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador por pedirle al virtual presidente electo la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No debemos de olvidar que este mismo Atenco fue el que acabó con el proyecto de un nuevo aeropuerto en tiempo del presidente Fox. Sacaron unos machetes, el presidente se dejó intimidar y vino como resultado el que no se hiciera nada. Hoy México tiene una disfunción porque todos los vuelos y todo el cabotaje, es decir, todo el transporte de todos los pasajeros de toda la República Mexicana hacia la Ciudad de México en horas de la tarde, se ve siempre pospuesto porque solamente en el aeropuerto internacional aunque hay 2 terminales, hay solamente 2 pistas. Estas pistas entre ejes no tienen la distancia suficiente para operar de manera simultánea y por lo mismo se retrasan absolutamente todos los vuelos. Y es un problema que nos cuesta cientos, miles de millones de pesos al año. Entonces, el hecho de que pobladores de Atenco protestaran frente a la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador para pedir al virtual presidente electo
que cancele la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México me suena a un tema de carácter estrictamente político. No puedo entender que sea de otra manera. Los vecinos de Atenco aseguraron que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto allá en terrenos de Texcoco y no al gobierno de López Obrador. Están pidiendo una alianza con él. A través de una carta le piden congruencia, pues si este será un gobierno distinto, no puede negarse al diálogo con los pueblos que resisten la construcción del aeropuerto como lo hicieron gobiernos anteriores. O sea, aquí López Obrador está prometiendo mucho diálogo, nada más que queremos ver, y además él mismo propuso, o sea, López Obrador propuso la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que decía que podía haber una solución mucho más reducida en el aeropuerto hoy todavía existente de Santa Lucía, que es un aeropuerto de la Fuerza Aérea Mexicana, y francamente no tiene ni pies ni cabeza la propuesta de López Obrador, como tampoco tiene la de los habitantes de los vecinos de Atenco. Se me hace absolutamente incongruente lo que están pidiendo y se están aprovechando de la voluntad del gobierno del presidente López para otra vez ser un factor político sujeto a negociación. Miren, cuando vino la negociación del nuevo aeropuerto en tiempos de Fox, el secretario de Comunicaciones y Transportes era Pedro Cerizola, y le pregunté a Pedro, ¿ya negociaron con la gente de Atenco? Me dijo, ya. ¿Cuánto les pagaron? Lo justo. ¿Cuánto es lo justo? Cuando, no me dijo, cuando averigüé eran 17 pesos metro cuadrado. Cuando ese aeropuerto andaba por 1,700 pesos metro cuadrado. Eso quiere decir que Atenco iba a ser defraudado, los habitantes de Atenco. Pasa lo mismo de siempre, siempre. La gente, el pueblo, es explotada para sacar un proyecto de grandes proporciones económico-financieras. Ojalá y en esta ocasión los terrenos se haya pagado bien, con justicia, porque siempre pasa la misma problemática. En este momento les quiero decir que está saliendo Andrés Manuel López Obrador, el virtual ganador de la presidencia, de una reunión con integrantes de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Manuel Velasco, que es el presidente en funciones de la CONAGO, que es gobernador de Chiapas, recibió al futuro jefe de gobierno en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México, allá en la zona de la montaña, a un ladito del Pedregal. Ahí por ahí vive Salinas, por cierto. Antes del encuentro, Manuel Velasco confirmó la asistencia de todos los gobernadores de los estados en funciones. Dice Manuel Velasco, hay una gran disposición. Agradecemos esta reunión por parte del futuro presidente de México para poder tener este diálogo que estoy seguro que habrá de ser de mucha, sí, fíjese, qué padres, ¿no? De mucha coordinación, dice, de mucha coordinación. No sé qué quiere decir con de mucha coordinación el presidente de la CONAGO. No creo que salga mucha información de esta reunión. Hay mucha confusión de parte de los gobernadores, porque pues ya no van a poder, espero, gobernar como si sus estados fueran pequeños principados, y creo que con un presidente todopoderoso como Andrés Manuel López Obrador podrá presentarse un control mayor hacia los gobernadores que desafortunadamente en un país en donde hasta el más chimuelo es un ratero, espero que haya control si es que el presidente quiere ejercer un control. Quiero también decirles, por último, que
Mañana será la reunión del presidente electo con el equipo de transición de el presidente electo y su equipo de transición con el presidente Donald Trump. Con el equipo del presidente Donald Trump. Estará el secretario de Estado norteamericano, estará el director del tratado, el director comercial de la Casa Blanca, estarán funcionarios de alto nivel de la embajada norteamericana, estará el Homeland Department, y todo esto me lleva a pensar que el presidente López Obrador tendrá una posibilidad, y les quiero decir cuál es. Miren, el presidente López Obrador y el presidente Trump saben que el déficit comercial a favor de México en la relación bilateral no es culpa de México. El presidente López Obrador sabe, porque eso lo ha informado Alfonso Romo, que el déficit comercial a favor de México lo produjeron los propios norteamericanos, porque tomaron a México como un país maquilador. Esto quiere decir que si nosotros vendemos más que lo que ellos nos venden es porque ellos quieren. Entonces, esto puede propiciar que el presidente Trump vea un nicho de oportunidad para que el acuerdo que tenemos con el Tratado de Libre Comercio sea bilateral, no trilateral, bilateral. Si es bilateral, nos vamos a tener que desentender de Canadá. Y está bien. Después nos acordamos y nos pondríamos de acuerdo con Canadá. Pero si sacamos un bilateral con Estados Unidos, arreglamos la agenda y yo pienso que esto sería extraordinario para México. Tenemos la oportunidad y yo quisiera que el día de mañana el presidente López Obrador, electo, proponga, busque un resquicio en donde acabemos en un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Yo creo que esto será importantísimo, que tengamos un acuerdo bilateral con los norteamericanos. Si lo tenemos así, el presidente López Obrador va a llegar a la presidencia con enormes cartas credenciales, enormes. ¿Por qué? Porque Trump nunca quiso reunirse con el presidente Peña. Esta idea de que el señor Videgaray, canciller mexicano, fuera gran amigo de Jared Kushner, que por cierto va a estar en la reunión mañana, yerno del presidente Trump, pudiera haberle dado a México la oportunidad, como todos a través de compadres, ya saben, de que pudiera haberse negociado un tratado de libre comercio en condiciones favorables para México. No fue así. No fue así. Nunca avanzó la relación con Peña, nunca avanzó la relación con Videgaray, nunca avanzó la relación con México. Ahora estoy viendo la coyuntura para que pudiera avanzar esta relación y yo espero que esto sea productivo, muy productivo para México. Si encontramos una coyuntura para hacer de esta una relación bilateral, podríamos sacar dos asuntos de la agenda adelante. Uno, el tema de la gente, la migración. Parte del convenio de comercio es people, es gente. Entonces, yo creo que ahí podemos avanzar muchísimo y parte de la relación, la parte más importante,
es la maquila para la industria automotriz. Las dos condiciones creo que resultarían muy favorables para nuestro país. Ojalá y por ahí nos vayamos. Y también decir por último que si vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio, espero que no sea en base al hambre de nuestros trabajadores. Les pongo un ejemplo. El salario mínimo diario de un mexicano es de 88 pesos. El salario mínimo diario de un norteamericano es de 1,300 pesos. Todo lo estoy poniendo en pesos. El salario mínimo de un canadiense diario es de 1,500 pesos, 1,550 pesos. 88 contra 1,300 contra 1,550, por Dios. Ahora, hay empresarios que se han reunido con López Obrador y que le han dicho a López Obrador, es importante que no haya un aumento sustancial del salario porque esto va a redundar en inflación y esto va a acabar siendo más pernicioso para el trabajador y por lo mismo debemos irnos lento. Yo no voy de acuerdo con ello. Yo creo que en México se puede aumentar sustancialmente el salario si tomamos en cuenta un factor. Uno, la productividad. Si yo quiero trabajar menos que tú y tú quieres trabajar más que yo, necesitas tú ganar más que yo. Pero si yo trabajo menos y tú trabajas más y los dos ganamos lo mismo, llegará un momento en que tú te hartes y digas, ya no quiero trabajar más porque no soy reconocido. Si metemos un factor de productividad, podremos pagarle mejor a nuestra gente. Y mientras son peras, son manzanas, y no se aumenta el salario mínimo por miedo a la inflación, los únicos que se siguen inflando son los empresarios, porque siguen inflando sus bolsillos y están pagando menos, están pagando salarios de hambre, y esto no es algo que nos permita seguir adelante. Bueno, pues hasta aquí las cosas. Mañana veremos cómo nos va. Gracias. Ah, mira, Marina Núñez Luna. Marina Núñez Luna, gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo. De acuerdo al aumento de los salarios, el trabajador tendrá más dinero y gastará más. Claro, siempre veo sus videos. Tienes razón, pero es justo el aumento del salario. Ya podrías adelantar desde esta estación. Estamos negociando en dónde vamos a estar en la radio, pero yo estoy seguro que será una nueva, bueno, es lo que voy a buscar, una nueva etapa de la radio para México. Veo que, mira, Stereo Rey, la máxima dimensión del radio. Qué bonito era eso. Bueno, gracias a todos ustedes por su paciencia, por su presencia. Ya lo comentó Andrés Manuel, así que no es novedad lo que dices. Bueno, qué bueno que tú ya sepas tanto. Gracias a todos ustedes. Buenas noches, que la pasen muy bien. Hasta mañana.